Bien, hoy vamos a retomar las clases después de días muy agitados que hemos tenido con esto de la pandemia. Continuaremos con el tema de transformaciones lineales. Hemos definido una transformación lineal considerando dos espacios vectoriales definidos en el mismo campo o cuerpo F. Se define una transformación lineal como equivalente a una función del espacio vectorial B en el espacio vectorial W si cumple dos axiomas. El primer axioma, tomamos dos vectores del primer espacio vectorial, la imagen de la suma de estos vectores debe ser igual a la suma de las imágenes, el primer axioma. El segundo axioma, tomamos cualquier vector del primer espacio vectorial y un escalar del campo cuerpo F. La imagen del escalar por el vector es igual al escalar por la imagen del vector. Esto nos certifica que T es una transformación lineal. A manera de recordar, haremos este ejemplo. El primer espacio vectorial son todos los vectores definidos en el campo de los reales de 3 coordenadas. Y el segundo espacio vectorial son todos los vectores en el campo de los reales, vectores de 2 coordenadas. Lo que nos puede definir si es transformación lineal o no es la ley de definición. Aquí nos dice, la imagen de un vector de 3 coordenadas es igual. La primera coordenada, la diferencia de la primera menos la segunda. La segunda coordenada, la diferencia de la segunda menos la tercera. Queremos ver si es o no transformación lineal. Entonces, tomaremos dos vectores del primer espacio vectorial. El primer vector lo llamaremos con coordenadas x1, x2, x3. Ese vector pertenece a B. La imagen de este vector con la ley de definición es la que tenemos allá. La diferencia de la primera coordenada menos la segunda, y la segunda coordenada sería la diferencia de la segunda coordenada menos la tercera. x2 menos x3. El vector imagen pertenece al segundo espacio vectorial. El segundo vector, el vector B, lo tomaremos un vector designado con coordenadas y1, y2 y y3. Este vector pertenece al primer espacio vectorial. La imagen de ese vector, por la ley de definición, la diferencia de la primera coordenada menos la segunda, y1 menos y2. Y la segunda coordenada sería y2 menos y3. Este vector pertenece al segundo espacio vectorial. Bien, ahora, el primer axioma nos dice la imagen de la suma de vectores. Sumemos estos vectores, el vector U más el vector B. La suma usual de vectores. Esto va a ser x1 más y1 como primera coordenada. La segunda coordenada x2 más y2. Y la tercera coordenada x3 más y3. Este vector resulta en la suma de los dos vectores. Es un vector de 3 coordenadas, pertenece al primer espacio vectorial. Bueno, ahora necesitamos encontrar la imagen de este vector, la imagen de U más B. Hagamos la ley de definición. La primera coordenada es la diferencia de la primera menos la segunda coordenada. Esta coordenada menos esta. Pongamos con corchete. x1 más y1 menos x2 más y2. Y la segunda coordenada va a ser la segunda menos la tercera. Esto va a ser x2 más y2 menos la tercera x3 más y3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este primer axioma? Separar como la imagen de U más la imagen de B. El vector U lo hemos designado con las letras X y el vector B con las letras Y. Entonces trataremos de asociar todo lo referente a las letras X. Es decir,
x1 más menos x2 en un primer paréntesis, x1 menos x2 y un segundo paréntesis, y1 menos y2 más entonces y1 menos y2. En la siguiente coordenada hacemos lo mismo. Asociamos todo lo referente a las letras x. x2 menos x3 más, ahora referente a la letra y2 menos y3. Este vector resultante debemos verlo como una suma de dos vectores. El primer vector que esté relacionado a u y el segundo vector relacionado a b. El vector relacionado a u tiene todo con las letras x. Entonces, pongamos el primer vector, primera coordenada, x1 menos x2, segunda coordenada, x2 menos x3. x1 menos x2 y segunda coordenada x2 menos x3 más un segundo vector y1 menos y2 y segunda coordenada y2 menos y3. Bien, ahora, si nos fijamos, este primer vector resulta siendo la imagen del vector u. Todo esto vendría a ser la imagen del vector u. Y este segundo vector resulta siendo la imagen del vector b. La imagen del vector b. En conclusión, la imagen de u más b hemos logrado demostrar que es igual a la imagen de u más la imagen de b. El primer axioma lo hemos comprobado que cumple satisfactoriamente. Vámonos al segundo axioma. El segundo axioma, ese vendría a ser el primer axioma. El segundo axioma, debemos multiplicar uno de los vectores por un escalar. Hagamos el vector u. Si multiplicamos por lambda, este escalar afecta a todas y cada una de las coordenadas de este vector. Lambda veces x1, lambda veces x2 y lambda veces x3. Ahora, debemos hallar la imagen de este vector. La imagen de lambda veces el vector u. Hagamos la ley de definición. La primera coordenada es la diferencia de las dos primeras coordenadas del primer vector. O sea, hallamos la diferencia de estas dos coordenadas. Lambda veces x1 menos lambda veces x2. La segunda coordenada es la diferencia de la segunda menos la tercera coordenada. En nuestro caso, la segunda coordenada es lambda veces x2 y la tercera es lambda veces x3. Como vemos, la primera y la segunda coordenada, todos los términos están multiplicados por lambda. Podemos hacer un proceso de factorización de lambda. Lambda veces que multiplica a x1 menos x2 en la primera coordenada. En la segunda, factorizamos también lambda que multiplica a x2 menos x3. Ahora, en este vector, todas y cada una de las coordenadas están multiplicadas por lambda. Ponemos en evidencia, es decir, sacamos el escalar lambda del vector. Lambda veces que va a multiplicar a x1 menos x2 y la segunda coordenada x2 menos x3. Ahora, si nos fijamos, este vector nos representa exactamente la imagen del vector u. La imagen del vector u. En conclusión, llegamos a demostrar esto va a ser igual a lambda veces la imagen del vector u. Hemos partido, la imagen de lambda veces u había sido igual a lambda veces la imagen de u. Luego podemos afirmar
que T es transformación lineal. Bien, tomaremos un ejemplo más. El espacio vectorial B son los vectores de 2 coordenadas y el de W también vectores de 2 coordenadas. La ley de definición. La imagen de un vector de 2 coordenadas es igual. Primera coordenada, raíz cuadrada de la primera coordenada más la raíz cuadrada de la segunda coordenada. Y la segunda coordenada del vector imagen, raíz cuadrada del producto de estas 2 coordenadas. Queremos ver si es una transformación lineal bien definida. Vámonos al primer axioma. Tomamos 2 vectores del primer espacio vectorial. Entonces, para el primer axioma, el vector U lo designaremos con coordenadas x1, x2. La imagen de este vector U, tenemos en la ley de definición, va a ser la raíz cuadrada de x1 más la raíz cuadrada de x2 como primera coordenada, y la segunda coordenada, raíz cuadrada de x1 por x2. Ese vector imagen pertenece al segundo espacio vectorial. Bueno, el segundo vector, el vector B, lo designaremos como y1, y2. La imagen del vector B, con la ley de definición, será la raíz cuadrada de y1 más la raíz cuadrada de y2. Y la segunda coordenada, raíz cuadrada de y1 por y2. Vector que pertenece a W. Bueno, el primer axioma nos dice hallar la imagen de la suma de los 2 vectores. Sumemos los vectores, U más B. La suma usual de vectores. La primera coordenada resultará x1 más y1 y la segunda coordenada x2 más y2. De este vector hallamos la imagen. La imagen de U más B. Con la ley de definición va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera coordenada, en nuestro caso, raíz cuadrada de x1 más y1, más la raíz cuadrada de la segunda coordenada. La segunda coordenada es x2 más y2. Esa sería la primera coordenada del vector resultante. La segunda coordenada viene a ser el producto de las 2 coordenadas dentro de un radical. Raíz cuadrada de la primera coordenada, x1 más y1, multiplicada por la segunda coordenada, x2 más y2. ¿Qué es lo que tenemos que lograr en este caso? Separar la imagen de U más la imagen de B. O sea, la imagen de U está representada con las letras X, la imagen de B con las letras Y. Tuviéramos que separar esta primera coordenada. A ver, nos concentraremos en esta primera coordenada. Tuviéramos que separar raíz de x1 más raíz de x2 en un paréntesis y en otro paréntesis separar raíz de y1 más raíz de y2. ¿Pero qué está mal aquí? Fijémonos, estaríamos cometiendo este error. Raíz de x1 más y1, separarlo como raíz de x1 más raíz de y1. Y esto algébricamente no se puede. Entonces, ¿qué podemos decir? Esto nunca vamos a poder separar en la imagen de U más la imagen de B. Algébricamente no se puede hacer esto. Esto
sería un error. Estaríamos cometiendo un error algébrico tremendo. Bueno, no podemos separar la imagen de dos vectores en la suma de las imágenes de esos vectores. Luego podemos afirmar que no es transformación lineal. No es transformación lineal. Bien, vamos a ver un teorema. Sea T de B en W una transformación lineal. Bien, al afirmar que T es una transformación lineal, estamos ya suponiendo que cumple los dos axiomas. Es decir, la imagen de una suma de vectores es igual a la suma de sus imágenes. La imagen de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector. El teorema dice, sea, llamaremos como 0 al vector nulo, el vector nulo del primer espacio vectorial. Lo vamos a designar como 0 sub b. Vector nulo del primer espacio vectorial. Y 0W vamos a designar como el vector nulo del segundo espacio vectorial. Vector nulo de W. O sea, el vector nulo es aquel vector tal que todas sus coordenadas son iguales a 0. El teorema nos dice, la imagen del vector nulo de B es el vector nulo en el segundo espacio vectorial. O sea, la imagen del vector nulo es el vector nulo en el otro espacio vectorial. Bueno, si es un teorema, hagamos su demostración. La demostración. Tomaremos un vector del primer espacio vectorial, sea U, un vector que pertenece a B. Y sea T de U, un vector que pertenece al segundo espacio vectorial. Lo que vamos a hacer, si tomamos el vector imagen de U y los restamos el mismo vector, esta a simple vista se ve que se va a constituir en el vector nulo. Pero vector nulo, ¿en qué espacio vectorial? Esto va a ser el vector nulo en el espacio vectorial W, puesto que la imagen de U pertenece a W. Bueno, en este caso vamos a agarrar el primer axioma, pero de este lado. La suma de dos imágenes es igual a la imagen de la suma. Pero esto también se cumple con la diferencia. Entonces, esto va a ser igual a la imagen, como es transformación lineal, a la imagen de U menos U. Va a ser 0 en W. Pero el vector U pertenece al primer espacio vectorial. Si restamos el vector U menos el vector U, va a ser el vector nulo en el espacio vectorial B. Entonces, esto nos representa
el vector nulo en el espacio vectorial B, la imagen, es el vector nulo en el espacio vectorial W, según queríamos demostrar. Bien, hablaremos de un segundo teorema. Este teorema también se lo conoce en la bibliografía como teorema fundamental de las transformaciones lineales. Definimos T de B en W como una transformación lineal, donde B y W obviamente están definidos en el mismo campo o cuerpo. Tomaremos un conjunto de vectores de B, sea un conjunto U1, U2, U3 y así sucesivamente hasta U sub n vectores de B. El teorema nos dice la imagen de la suma de estos vectores U1, U2, U3 y así sucesivamente hasta U sub n es igual a la suma de las imágenes. O sea, la imagen de U1 más la imagen de U2 y así sucesivamente hasta llegar a la imagen de U sub n. O podemos complementar el teorema y hacerlo más completo indicando la imagen de una combinación lineal de estos vectores, es decir, la imagen de lambda 1 por U sub 1 más lambda 2 por U sub 2 más sucesivamente, pongamos un caso más, lambda 3 por U sub 3 más sucesivamente hasta lambda n por U sub n es igual a lambda 1 por la imagen del vector U sub 1 más lambda 2 por la imagen del vector U sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a lambda n por la imagen del vector U sub n. Bien, ese es el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Hagamos su demostración. La imagen de lambda 1 U sub 1 más lambda 2 U sub 2 más lambda 3 U sub 3 y así sucesivamente hasta lambda n por U sub n. Como sabemos que es una transformación lineal y una combinación lineal es un vector, entonces podemos decir a partir de lambda 2 por U sub 2, a esto llamaremos un vector W. Entonces, ¿qué nos queda? La imagen de lambda 1 por U sub 1 más W. Pero como sabemos que es transformación lineal, la imagen de una suma de vectores es igual a la suma de las imágenes. Entonces, esto va a ser la imagen de lambda 1 por U sub 1 más la imagen de W. Pero, nuevamente, como sabemos que es transformación lineal, la imagen de un escalar por un vector, el escalar sale a multiplicar a la imagen del vector. Entonces acá podemos decir, esto va a ser igual a lambda 1 por la imagen del vector U sub 1 más la imagen del vector W. Reemplacemos ahora el vector W. Esto va a quedar lambda 1 por la imagen del vector U sub 1 más la imagen del vector W, que es toda esa combinación lineal. Es decir, lambda 2 U2 más lambda 3 U3 y así sucesivamente hasta lambda n U sub n. Hacemos el mismo artificio a continuación, es decir, a partir de lambda 3 U sub 3, todo esto llamaremos un vector S. Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
lambda 1 por la imagen del vector u sub 1 más la imagen de lambda 2 u2 más el vector s. Nuevamente, como es transformación lineal, en esta parte la imagen de una suma de vectores es igual a la suma de las imágenes. Entonces podemos escribir lambda 1, la imagen del vector u sub 1, más la imagen de lambda veces u2, más la imagen del vector s. Ahora, hagamos el segundo axioma. La imagen de un escalar por un vector, el escalar sale a multiplicar a la imagen del vector. Esto nos va a quedar lambda 1 por la imagen del vector u sub 1, más lambda 2 por la imagen del vector u sub 2, más la imagen de s. Bueno, aquí estamos llegando. Lambda 1, la imagen del vector u sub 1, más lambda 2 por la imagen del vector u sub 2, más la imagen de s. ¿Pero qué era s? A partir de lambda 3 u sub 3 hasta lambda n u sub n. Lambda 3 u sub 3 más sucesivamente hasta lambda n u sub n. Bueno, este proceso podemos continuar, diremos, y así sucesivamente hasta llegar a lambda 1, la imagen del vector u sub 1, más lambda 2, la imagen del vector u sub 2, más sucesivamente hasta lambda n, la imagen del vector u sub n, según queríamos demostrar.